Hola a todos, soy Susana Guzmán, estudiante de cuarto año de la carrera de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En este video les voy a hablar sobre las técnicas de coloración para la observación de estructuras fúngicas de hongos filamentosos y levaduriformes. Estos son los objetivos planteados para el video de hoy, que son clasificar los tipos de estructura fúngicas, conocer las técnicas de coloración y reconocer estructuras levaduriformes y filamentosas. Para cumplir con los objetivos seguiremos el siguiente índice. Primero hablaremos de estructuras fúngicas, luego de técnicas de coloración, seguido de estructuras levaduriformes y finalmente estructuras filamentosas. Bien, al hablar de estructuras fúngicas nos referimos a hongos levaduriformes y hongos filamentosos. En la imagen de la izquierda observamos una levadura, que es una estructura fúngica unicelular. Y cuando nos referimos a órganos filamentosos, lo primero que recordamos es la hifa. La hifa es una estructura alargada, multicelular, que tiene septums llamados tabiques. Entre estos tabiques se encuentran organelas como retículo endoplasmático, vesículas, núcleos, etc. Las técnicas de coloración nos permiten visualizar las distintas morfologías de los hongos levaduriformes y filamentosos. Para hacer técnicas de coloración requerimos de muestras, que pueden ser directas, que provienen directamente del huésped, como escamas, secreciones, o pueden ser muestras de cultivo, en donde se aísla previamente al hongo que causa problemas en el hospedero. O también podemos tener muestras de tejidos. Bien, comencemos con las técnicas de coloración. El hidróxido de potasio es un compuesto inorgánico y es el reactivo más usado para el examen directo de micología. Su objetivo va a ser disolver la queratina y facilitar su observación. Lo importante es que no afecta la morfología de los elementos fúngicos. Su composición va a estar dada por el hidróxido de potasio y agua destilada, que se disuelven completamente, y si se busca una mayor conservación, se puede agregar glicerina al 10%. Es importante almacenarlo en un frasco ámbar. Otro tipo de coloración es el azul de metileno, que va a teñir la pared del hongo y es usado comúnmente para Pityriasis versicolor, que tiene como agente causal la Malassezia spp. Sus componentes son el azul de metileno y el agua destilada a temperatura ambiente. En cuanto a la coloración de azul de lactofenol, es útil para analizar muestras que provienen de cultivos. Sus componentes son ácido láctico, glicerina y azul de algodón, que colorea la quitina y la celulosa del hongo. Entonces, en la imagen vemos que tras la coloración de hidróxido de potasio se puede observar una hifa o filamento, que es una estructura elongada y tortuosa con tabiques y ramificada. Y en el fondo podemos observar células epiteliales. En la coloración de azul de metileno se observan estructuras elongadas y ramificadas que van a corresponder a hifas, pero también voy a observar levaduras en racimo. Y para considerarlo Malassezia spp, nos sugiere la presencia de estas dos estructuras, levaduras e hifas. En cuanto a la coloración de azul de lactofenol, observamos estructuras como macroconidias e hifas, que es donde provienen estas macroconidias. Otras tinciones se encuentran lo que es la tinción Gram, que se emplea para sospecha de infección por hongo cándida. Aquí observamos que cándida es Gram positivo. También para Cryptococcus spp, por ejemplo, se emplea tinta china, la cual vamos a ver que no hay interacción entre la tinta china y la pared del hongo, por lo que la tinción es negativa. Y aquí se pretende lo que es resaltar la cápsula del criptococo.
que es una cápsula de polisacáridos con un halo blanquecino. Y de fondo de contraste vamos a tener lo que es la tinta china. Por último, en esta muestra tenemos lo que es una muestra de sangre y para la coloración Bright se emplea para colorear los macrófagos, por ejemplo, que contienen levaduras. Y este va a ser compatible para histoplasma. Además, en esta imagen también podemos ver que se observa glóbulos rojos. También se puede tener muestras que corresponden a tejidos, donde se emplean coloraciones como la tinción de hematoxilina eosina, donde la hematoxilina va a teñir en tono azul y púrpura los núcleos celulares esencialmente, y la eosina va a teñir componentes básicos de color rosa como estructuras citoplasmáticas. Bien, en la imagen se observa un campo microscópico de tejido pulmonar que nos deja ver una cabeza aspergilar. Bien, también se puede usar musicarmir si sospecho de problemas por criptococo y básicamente se usa para buscar la proteína mucina, que se manifiesta de color rosado o rojo. Y por ejemplo, en la imagen se observa en el centro la mucina, teñido de color rosado y alrededor un halo de polisacáridos. Bien, luego tenemos lo que es la tinción de plata metanamina de Grocott-Gomori, que se utiliza para estructuras fúngicas compatibles con Paracoccidioides brasiliensis. Se basa en la presencia de ácido perjórico que va a interactuar con los polisacáridos que se encuentran en la pared del hongo y va a producir una coloración café o negro en los sitios de los aldehídos. Entonces, como podemos ver, en la imagen corresponde a una estructura fúngica. Se puede ver una levadura madre que gema células hijas, a la que le vamos a llamar levadura multigemante. Y esta tinción es compatible para Coccidioides brasiliensis. Bien, hablemos ahora de estructuras fúngicas levaduriformes. Para poder ver estructuras fúngicas que sean levaduriformes, puedo usar cualquiera de estos reactivos, como tinción Gram, azul de metileno o hidróxido de potasio. Recordemos que la levadura es una estructura redonda que se divide por división asexual y puede tener células hijas a las que la vamos a llamar blastoespora. En este caso, vemos una blastoespora unigemante porque tiene una sola célula hija por vez. A diferencia, como hemos visto, por ejemplo, en Paracoccidioides brasiliensis, que es multigemante. Luego, una pseudohifa significa falsa hifa. Y microscópicamente vamos a ver que va a tener varias blastoesporas una tras otra, que va a dar la impresión de que fuese una hifa, mas no es así. La muestra que tenemos a la derecha es una muestra de piel con tinción de azul de metileno, donde se observa otra forma de levaduras que están como agrupadas, a las cuales se les va a llamar levaduras en racimo. Y en el fondo podemos observar hifas cortas. En la otra lámina tenemos una muestra de esputo con coloración de hidróxido de potasio, donde se observa levaduras una tras otra que tienen como inclusiones citoplasmáticas y son de diferentes tamaños. Se observa también levaduras madres que tienen otras hijas alrededor y por ello también las podemos llamar levaduras multigemantes. Bien, cuando se observan estructuras fúngicas filamentosas, debemos recordar que vienen de la palabra filamentos o hifas. Lo que se debe observar en las estructuras filamentosas
es que provienen de cultivos y lo importante es que se tienen que identificar a los conidios, que van a ser estructuras originadas por reproducción asexual. Los conidios pueden ser microconidios o macroconidios. Al decir que son microconidios, quiere decir que miden menos de 7 micras y son pequeños y unicelulares. Lo importante cuando se observa microconidios es la descripción porque te va a permitir tener claves taxonómicas. Por ejemplo, tenemos en esta imagen microconidios piriformes que se observan a lo largo de la hifa o el filamento, y piriforme quiere decir que tiene una forma de lágrima y que está distribuido alternamente a lo largo de la hifa. En la otra imagen se observan microconidias redondas y agrupadas a lo largo de la hifa. Pero también podemos encontrar una hifa en forma de tirabuzón o espiralada. Al decir macroconidias, nos referimos a macroconidias que miden, a conidias que miden más de 7 micras. Y estas van a estar constituidas por varias células o celdas, es decir, compartimentos que separen entre tabique y tabique. En general, las macroconidias pueden estar constituidas por varias celdas. La observación de los detalles me van a permitir clasificar estas macroconidias en claves taxonómicas. Por ejemplo, esta macroconidia tiene forma de huso, posee paredes gruesas y extremos en ángulos agudos y en forma de pico terminal. Pero en cuanto a la otra macroconidia, por ejemplo, se observa que es única, posee como espículas a lo largo de su pared celular y por ello va a tener el nombre de rueda dentada o macroconidia equinulada. Otra estructura que hay que mencionar es el conidióforo, que es una hifa especializada donde se originan los conidios. En la imagen se puede apreciar el conidióforo que da origen a macroconidias ovoides con septos transversales y longitudinales. Por otro lado, también podemos ver otras estructuras que acompañan al conidióforo. El conidióforo sale de manera perpendicular de la célula de pie o hifa fértil. Al ensancharse el conidióforo, se forma una vesícula y a partir de ella se van a formar unas métulas, que son estructuras rectangulares. Luego de la métula vienen unas estructuras en forma de botella llamadas fiálides. Y al final de estas salen las conidias. Recordemos que en algunos casos va a haber métula, pero en otros casos no. Por ejemplo, en la imagen de la derecha observamos el conidióforo, la vesícula, no tiene métula, y el 5 sería los esterigmas o fiálides. No se observan los conidios porque se han desprendido y se observan en la parte inferior. Otro tipo de estructura que se puede observar en los conidióforos son los conidióforos septados y ramificados, que van a producir fiálides únicas o en grupo que se forman a partir de las métulas que aparecen antes de las fiálides. Lo que no tiene este conidióforo, por ejemplo, es la vesícula. Y en la imagen se observa un conidióforo con tabiques, sus métulas, no posee vesícula e inmediatamente se pueden visualizar las fiálides y finalmente los conidios. Esta última imagen vemos un conidióforo perpendicular que parte de una hifa basal
o hifa fértil. Es un conidióforo pequeño que no acaba ni en métula ni en fiálide, ni mucho menos tiene vesícula, sino que termina en un acúmulo de microconidios. Bien, ahora podemos pasar a las preguntas. Si gustan, pueden pausar el video para luego saber la respuesta. Entonces vamos con la pregunta número 1, que te menciona que te encuentras de guardia en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza cuando de repente llega un paciente con antecedente de asma bronquial a emergencia con dificultad para respirar, sibilancias, tos productiva, de color marrón, con irritación en la piel y ojos. Además refiere que en los últimos días ha presentado un dolor punzante y fiebre. Recuerdas por tus clases de microbiología que probablemente se trate de un caso de aspergilosis, por lo que solicitas una muestra y aislamiento del hongo. A los resultados identificas estructuras importantes que te hacen pensar en un tipo de hongo. La pregunta es, indica el tipo de hongo y estructura característica. La respuesta en este caso es la alternativa D, porque se trata de un hongo filamentoso. Recordemos que la estructura fúngica filamentosa puede estar conformada por tu célula de pie o hifa fértil, tu conidióforo, la vesícula, la métula, tus fiálides y finalmente los conidios. Bien, la segunda pregunta te menciona: te encuentras rotando en el servicio de enfermedades tropicales e infecciosas cuando de repente llega un paciente con dolor de cabeza, fiebre y dificultad para respirar. El paciente te menciona que es PBS, persona que vive con el VIH o con SIDA. Además refiere que en los últimos meses ha estado frecuentando la Plaza de Armas de Lima, lugar donde hay muchas palomas. Con la anamnesis y síntomas del paciente reconoces que es una infección por hongos, por lo que pides una muestra y aislamiento del hongo. A la microscopía el resultado es el siguiente. Indica la estructura fúngica, la cual se trata, y la técnica de coloración. Entonces, lo primero que debemos identificar es si se trata de una levadura o de una estructura filamentosa. Identificamos que es una levadura por ser una estructura redonda y unicelular, y también porque la coloración que estamos observando es tinta china. Bien, finalmente la pregunta 3 nos dice: estás en tus vacaciones por Iñapari, frontera entre Perú y Brasil, cuando de repente ves en Migraciones un comunicado sobre una enfermedad infecciosa que tiene como características clínicas úlceras nasales y faringias, linfadenopatías y verrugas cutáneas. Además muestran una imagen de cómo se ve la microscopía y al instante identificas qué tipo de infección por hongo se trata y su técnica de coloración. Entonces, nuevamente, primero identificamos si se trata o de una levadura o de una estructura fúngica filamentosa. Y por la forma sabemos que es una levadura, pero observamos que es una levadura madre que gema células hijas, por lo que recordamos que a estas se les menciona levaduras multigemantes, que es compatible para Coccidioides brasiliensis. Y una tinción que me permitía visualizar este tipo de hongo era la tinción de plata. Bien, entonces vamos con el resumen de lo que hemos visto en esta clase. Recordamos que las estructuras fúngicas de hongo pueden ser levaduriformes, que se caracterizan por ser redondas y unicelulares, o filamentosas, que pueden ser alargados y multicelulares. También recordamos que las muestras pueden ser de tipo directas, ya sean secreciones, escamas, etc., o muestras de cultivo en donde se aísla el hongo del hospedero directamente. También podemos tener muestras de tejido.
Ante las características microscópicas, las estructuras levaduriformes van a presentar levaduras, blastoesporas, que son células madres que tienen gemación, pseudohifas, que van a ser varias blastoesporas, y las características microscópicas para estructuras filamentosas, vamos a tener los conidios, que se pueden dividir en microconidios si miden menos de 7 micras o macroconidios si miden más de 7 micras. Y también lo que son los conidióforos, que como mencionamos son hifas especializadas, que pueden ser ramificadas o de diferentes tamaños. Y ante las técnicas de coloración, podemos usar para las estructuras levaduriformes lo que es GRAM, hidróxido de potasio o azul de metileno. Y para las estructuras filamentosas se pueden usar distintas técnicas de coloración, pero comúnmente se emplea lo que es el azul de lactofenol. Bien, esta es la bibliografía usada y sería todo por la clase. Gracias.